Capítulo 22. Eric trotó su caballo a la luz del amanecer por el camino gastado, flanqueado por un contingente de caballeros del duque, incluyendo a su amigo Brandt. Mientras avanzaban hacia los carriles de justas, fueron recibidos por miles de espectadores, animando salvajemente a ambos lados del sendero. Habían sido unos largos 100 días de torneo, y Eric había ganado todas las competencias hasta ahora. Hoy era el último día, todos estaban listos para celebrar el final, y mientras Eric trotaba, solo podía pensar en una cosa: Alistair. Su rostro permanecía congelado en su mente, y mientras apretaba la empuñadura de su lanza, sabía que tenía que pelear por ella. Si ganaba hoy, finalmente podía reclamarla como su novia. Y estaba decidido a que ningún hombre, de provincia alguna del reino, lo derrotara. Mientras pasaban a través de las inmensas puertas de piedra abovedadas, hacia la arena, eran recibidos por una ovación de miles de espectadores más, sentados en el coliseo de piedra al aire libre, mirando hacia abajo al campo justas. Las personas se pusieron de pie, arrojando flores mientras Eric entraba. Sentía un gran orgullo. Él había dedicado su vida a sus habilidades de combate, y en momentos como este, cuando todo el mundo lo ovacionaba, sentía que todo su trabajo era compensado. Eric no había sido derrotado por ningún hombre en el combate. La multitud rugía mientras él entraba trotando, y se dirigió hacia el centro de las pistas, donde se volvió e inclinó la cabeza hacia el duque, que estaba parado con la multitud, flanqueado por su contingente de soldados. El duque también hizo una reverencia, con una sonrisa en su rostro, y Eric giró dirigió a la línea lateral. A lo largo de la lateral, había pequeños contingentes de caballeros, cientos de ellos, todos con armaduras diferentes, de diferentes formas y colores, cabalgando sobre una amplia gama de caballos, y blandiendo armas exóticas. Se habían reunido de todos los rincones del anillo, cada grupo más exótico que el siguiente. Ellos habían estado entrenando durante todo el año para esto, y la competencia había sido formidable. Pero Eric consistentemente los había vencido a todos, y mientras él pensaba en Alistair, sabía que encontraría una manera de ganar hoy. Eric esperó y vio cómo sonaba una trompeta, y salieron 2 caballeros, de ambos lados del estadio, uno con una armadura verde oscuro, el otro en color amarillo brillante, cada uno sosteniendo sus lanzas. El verde derribó de su caballo al amarillo, y la multitud aplaudió salvajemente. Hubo justa tras justa, y más caballeros eran eliminados. Eric, siendo el campeón, tuvo el honor de estar en el último lugar de la primera ronda. Cuando sonó el cuerno, salió sin dudarlo un instante. Lo pusieron contra uno de los mejores caballeros de oposición, un corpulento hombre con armadura negra, con un pecho 2 veces más amplio que el de Eric. Montaba un caballo que llevaba una sonrisa burlona horrible, y la lanza del hombre parecía 2 veces más larga que la de Eric. Pero Eric no permitió que le desconcertara. Se centró en la coraza del hombre, el ángulo de la cabeza, en cómo cambiaba su armadura. Inmediatamente, identificó el punto débil, en la manera en que el hombre bajaba su hombro izquierdo. Eric esperó hasta el último momento, dirigió su lanza al lugar correcto, y la apretó hasta que chocaron. Hubo un jadeo entre la multitud mientras el caballero rival salía volando de su caballo, aterrizando sobre el suelo, con un sonido metálico. La multitud rugía de placer, mientras Eric iba al otro lado del estadio, y esperaba su turno para la segunda ronda. Faltaban docenas de rondas. El día se alargó. Uno tras otro, ronda tras ronda, los caballeros lucharon, hasta que solamente quedaban algunos guerreros. Cuando llegaron a los 10 finalistas, sonó un cuerno, y hubo una pausa, mientras el duque se dirigía al centro, para dirigirse a su gente. Eric aprovechó la oportunidad, como lo hicieron los demás, para levantar su armadura, quitarse el casco, y respirar profundamente. Apareció un escudero con un cubo de agua, y Eric bebió un poco, y echó el resto encima de su cabeza y barba. Aunque era otoño, goteaba de sudor, jadeando por tantas horas de combate. Ya se sentía adolorido, pero cuando miró a los otros caballeros, podía decir que estaban más cansados que él. No tenían la formación que él tenía. Se había hecho el propósito de entrenar todos los días de su vida y nunca había faltado un día. Estaba preparado para sentirse agotado. Esos hombres no lo estaban. El duque levantó ambos brazos a la multitud, y lentamente, se callaron.
Compañeros, gritó el duque. Nuestras provincias han enviado a sus mejores y más brillantes hombres de todos los rincones del anillo para competir estos 100 días por la novia más hermosa y mejor que nuestro reino tiene para ofrecer. Cada guerrero aquí presente ha elegido a una mujer, y quien gane hoy tendrá el derecho a casarse con esa mujer, si ella está de acuerdo. Para estos caballeros finalistas, la pelea cambiará de justa lucha a mano. Cada guerrero elegirá una de las armas, y todos lucharán entre sí. No habrá ninguna muerte, pero todos los demás vale. El último hombre de pie será el ganador. Guerreros, buena suerte, gritó, mientras se marchaba, y la multitud rugía detrás de él. Eric se volvió a poner el casco, y miró el carro de armas que su escudero le había llevado. Él ya sabía qué arma quería, estaba en su cintura. Sacó su viejo mayal con clavos, de confianza, con su bastón de madera gastada, de aproximadamente 60 centímetros de largo, con una bola de metal con pinchos en su extremo. La había blandido desde sus días en la legión, y no conocía mejor ninguna otra arma. Sonó un cuerno, y de repente los 10 hombres se dirigieron unos a otros, en el centro de la arena. Un caballero robusto, que no llevaba casco, con ojos azul claro, y una barba brillante y rubia, una cabeza más alto que Eric, se dirigió hacia él. Giró una enorme masa hacia la cabeza de Eric, con una velocidad que le sorprendió. Eric se agachó en el último segundo, y la masa salió volando. Eric aprovechó la oportunidad para dar vuelta y golpear con fuerza al hombre en la parte trasera de la cabeza con el mango de madera de su mayal, evitando golpear con la bola de metal para no matarlo. El hombre tropezó y cayó, inconsciente, y fue el primer hombre en caer. La multitud rugía. Alrededor de Eric los caballeros lucharon, y más de uno lo había señalado. Claramente, era visto como el hombre a vencer, y él se agachó, mientras uno se acercó a él con un hacha, otro con una alabada, y un tercero con una lanza. ¿De qué sirvió el exhorto del duque de no intentar matarse?, pensó Eric. Claramente, a estos caballeros no les importaba. Eric se encontró girando y torciendo, peleando con uno tras otro. Uno le atacó con una alabada larga, y Eric la arrancó de las manos de su enemigo, y la usó para pinchar a su atacante en la base del cuello con el extremo de madera, encontrando el punto débil por encima de su armadura, y derribándolo sobre su espalda. Eric luego giró y balanceó el extremo afilado de la alabada, cortando una lanza por la mitad antes de que lo golpeara. Luego giró nuevamente, sacó su mayal, y tiró una daga de la mano de otro atacante. Volteó el mayal hacia un costado, y golpeó a su atacante en el puente de la nariz con el extremo de madera, rompiendo su nariz, y tirándolo al suelo. Otro caballero fue a atacarlo con un martillo. Eric se agachó, y le dio un puñetazo en el plexo solar con su guantelete. El caballero se desplomó, tirando su martillo a mitad del movimiento. Solo quedaba un caballero rival de Eric, y la multitud se puso de pie de un salto, animando como locos, mientras cada uno daba vueltas alrededor del otro, lentamente. Respiraban con dificultad. A su alrededor estaban los cuerpos inconscientes de los otros que no pudieron continuar. Este último caballero era de una provincia que Eric no reconoció, con armadura roja brillante con púas, que sobresalían como un puerco espín. Ocupó un arma que se asemejaba a una horca, con 3 dientes largos, pintadas de un color extraño que relucía en la luz, y confundía a Eric. Lo giraba continuamente en el aire, lo que dificultaba que Eric se concentrara. De repente embistió, empujándolo, y Eric bloqueó el golpe en el último segundo con su mayal. Los dos se enredaron en lo alto, empujando hacia adelante y hacia atrás en un estira y afloja. Eric resbaló con la sangre de uno de sus oponentes, y perdió el equilibrio. Eric cayó sobre su espalda, y su rival no perdió el tiempo. Empujó su arma hacia la cara de Eric. Eric la bloqueó, y la retuvo con el extremo de su masa. Se las arregló para mantenerlo a raya, pero estaba perdiendo terreno rápidamente. La multitud jadeó. «Ríndete», gritó el rival. Eric yacía en el suelo, luchando, perdiendo fuerza, cuando vio la cara de Alistair en su mente. Vio su expresión cuando ella lo miró a los ojos, cuando le pidió que ganara. Y de repente, sintió una nueva fuerza. No podía perder. Aquí no. Hoy no. Con una explosión final de fuerza, Eric rodó fuera del camino, bajando el tridente, y lo hundió en la tierra a un costado de él.
rodó otra vez, y le dio una fuerte patada en el estómago al caballero. El caballero cayó de rodillas, y Erec saltó a sus pies, y le dio otra patada, derribándolo de espaldas. La multitud rugía. Erec sacó su daga, se arrodilló, y la sostuvo en la garganta del caballero. Empujó la punta firmemente contra él, hasta que el caballero entendió. «Me rindo», gritó el caballero. La multitud rugió y gritó de alegría. Erec se levantó lentamente, respirando con dificultad. Ahora solo le quedaba una cosa en su mente. Alistair. Capítulo 23. Thor miró con asombro la huella del dragón, hundida a cientos de metros en la tierra, del tamaño de un cañón. Mientras la niebla se despejaba, en su parte inferior, Thor vio algo. Era una cueva, en el otro extremo, y dentro de ella pensó que vio algo brillante. Brillaba y desaparecía en la niebla. Allí, dijo Thor, señalando. ¿Vieron eso? Todos los chicos entrecerraron los ojos. No veo nada, dijo Elden. Me pareció ver algo que brillaba, dijo Thor. Podría ser el cetro, dijo Reese. Alrededor de ellos, docenas de miembros de la legión aparecieron fuera de la niebla, y uno de ellos encontró un camino hacia el cañón, una roca escarpada en el acantilado. Thor y los demás los siguieron, con ellos, y todos comenzaron a descender, en una sola fila. Mientras avanzaban, el sendero se hizo más empinado, y Thor pronto se encontró luchando para mantenerse con vida mientras bajaban cada vez más en la huella del dragón. Finalmente llegaron a la parte inferior, y Thor levantó la mirada preguntándose cómo saldrían. Aquí, el suelo estaba cubierto de fina arena negra, y mientras caminaban, sus pies se hundían en ella. No se había oído el rugido del dragón en algún tiempo, y todo estaba extrañamente tranquilo. Todos estaban en guardia al ir caminando, cruzando el suelo del cañón hacia la entrada de la cueva. La niebla se despejó, y todo fue visible otra vez. Allí, exclamó Thor. Los otros lo vieron esta vez. Un brillo salía de adentro. Ya lo veo, dijo Reese. Todos procedieron hacia la cueva, la niebla regresó, y mientras caminaban, Thor tuvo una sensación cada vez más ominosa. No podía evitar sentirse como si estuvieran siendo vigilados, como si fueran más adentro de la guarida del dragón. Él esperaba y rezaba que podrían encontrar el cetro, y salir rápidamente. Thor de pronto oyó un ruido estridente familiar, y se volvió y estiró el cuello hacia los cielos allí, volando a lo alto. Le dio gusto ver a Estófeles. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vio. Se preguntó qué hacía aquí ahora. No pudo evitar sentir cómo fue a advertirle. Chilló, volando en círculos. El nutrido grupo de miembros de la legión convergieron en la cueva. Thor se volvió y guió el camino. El mundo se volvió negro cuando entraron. Colgaban largos carambanos del techo, se oía el sonido del agua que goteaba, de murciélagos revoloteando. Mientras caminaban dentro, más y más profundamente, sus voces resonaban, los susurros de los miembros de la legión nerviosos. Lo único que iluminaba la cueva era una luz brillante, no muy lejos de la entrada, de un solo objeto. Cuando la niebla se disipó, Thor finalmente vio lo que era, y todos ellos jadearon. Allí, sobresaliendo en el suelo, estaba el cetro de oro. Como de unos 90 centímetros de largo, brillaba, dejando una luz tan brillante que iluminaba la mayor parte de la cueva a través de la niebla. Todos los miembros de la legión se detuvieron, perplejos. Thor podría sentir una intensa energía que irradiaba, incluso desde aquí. Lo viste primero, dijo Reese a Thor. Tómalo tú. Llévalo a la legión. Thor se adelantó. Los otros lo siguieron justo detrás, y sabían que él debería sentirse aliviado. Lo habían encontrado. Ahora podían volver. Pero por alguna razón, mientras se dirigía más profundamente en la cueva, se sentía cada vez más nervioso. Los sentidos lo alertaron, y una parte de él, que no entendía, le gritó que se dirigía más profundamente hacia el peligro. Pero con todos los muchachos observándolo, no podía regresar. Avanzó, estiró la mano, y tomó el cetro. Sintió una emoción eléctrica a través de él mientras él lo sujetaba. Era la cosa más bella y poderosa que jamás había tocado. Todos se dieron vuelta, se apresuraron hacia la salida de la cueva. Los chicos se arremolinaron alrededor de Thor, echando un buen vistazo al cetro.
Había un sentimiento de alivio en el aire, había terminado su misión. Ahora podían ir a casa. Como uno, el grupo fue hacia afuera de la cueva, listo para salir de ese lugar. Pero en el momento en que salieron, su mundo cambió. De repente, un horrible rugido surgió, y mientras miraban hacia arriba, Thor vio la cosa más aterradora de su vida. El dragón. Levantó su cabeza por encima del cañón, y miró hacia ellos. Thor tuvo que preguntarse si eso era real, o solo una pesadilla. Nunca había visto un verdadero dragón antes, y nunca pensó que lo vería. Era la cosa más grande y más aterradora que había visto. Mientras estiraba su largo cuello, su enorme cabeza por encima de ellos, bloqueaba el sol, proyectando una sombra sobre todos ellos. Una de sus escamas era más grande que Thor, y estaba cubierto de miles de ellas, color verde rojizo. Levantó sus dos patas delanteras, cada una tan grande como 50 hombres, y Thor podía ver sus enormes garras, 3 en cada pie, tratando de llegar a los cielos, cada una tan afilada como una espada, y tan larga como un árbol. Lo más aterrante de todo, sin embargo, era su rostro, con su mandíbula larga, estrecha y extendida, y detrás, su boca abierta, sus filas y filas de dientes, cada uno tan grande como una casa, más cortante que cualquier arma que jamás hubiera visto. Echó la cabeza hacia atrás, y rugió, y el sonido era suficiente para partir a un hombre en dos. Todos los miembros de la legión levantaron sus manos hacia sus orejas, y Thor hizo lo mismo, todavía sosteniendo el cetro. La tierra tembló, y Thor sentía como si su cabeza fuera a explotar. Kron se quejó, y gruñó. Cuando el dragón terminó de rugir, bajó su cabeza, retiró su garganta, abrió su boca, y respiró. Salió fuego como si fuera un tornado, cantando al lado de la pared del cañón. Mientras el dragón movía el cuello, el fuego se extendió, y fue entonces cuando Thor oyó los gritos. Varios miembros de la legión gritaron del dolor horroroso que sufrían mientras eran quemados vivos. Thor vio impotente antes de girar y correr con el resto de los chicos, tratando de salvarse. El dragón bajó una pierna, y cuando puso un pie en el suelo, dejó otro agujero del tamaño de un cañón, sacudiendo tanto la tierra que Thor y los miembros de la legión fueron lanzados en el aire, un radio de 3 metros. Thor aterrizó, cayó con fuerza de costado y rodó varias veces. Thor se puso de pie, miró hacia arriba, y vio al dragón acercándose al resto de los chicos que corrían. Algunos de los chicos mayores entraron en acción. Uno de ellos, que había llevado con él una larga cuerda y gancho, distribuyeron las cuerdas con varios otros, y pronto el grupo corrió en círculos alrededor de él, atando las cuerdas alrededor de sus piernas, intentando hacer que tropezara. Fue un esfuerzo valiente, y los chicos se movieron rápidamente, y sin temor, logrando atar la soga firmemente alrededor de sus piernas 2 veces, para sorpresa de Thor. Esperaban que el dragón tropezara y cayera al dar su próximo paso. Pero todos estaban horrorizados cuando el dragón simplemente miró hacia abajo, notó la cuerda, y la rompió como si no existiera. Entonces levantó un pie, y lo derribó, aplastando a varios de los chicos mayores, en la tierra. Atacó con sus garras, y partió en 2 a los otros chicos. Thor vio con horror como Connor recibió un golpe en el ataque. Falló la garra, pero la pata del dragón envió a volar a Connor por el aire, estrellándose contra la pared del cañón. Thor oró para que no estuviera muerto. Los otros chicos empezaron a huir otra vez, habiendo agotado todas sus opciones, y Thor sabía que tenía que hacer algo rápidamente. A ese ritmo, todos estarían muertos en minutos. No había manera de salir de este cañón, y el dragón los tenía atrapados. Mientras todos los que lo rodeaban seguían corriendo, Thor reunió el valor, y se detuvo. Se quedó ahí parado, en el centro del suelo del cañón, se volvió y enfrentó al dragón. Su corazón latía aceleradamente, y sabía que eso podría significar su muerte, pero tenía que hacerlo. Thor trató de reunir todo lo que Aragorn le había enseñado, intentó llamar a su poder espiritual, cualquiera que fuera. Si tenía algún poder innato, ahora era el momento de sacarlo. Ahora era el momento que más lo necesitaba. El dragón de repente se detuvo, y se centró en Thor. Echó hacia atrás su cabeza, y rugió, como si estuviera furioso por haber sido desafiado, y en ese momento Thor deseaba haber corrido con los demás. Mientras estaba allí solo, frente al dragón,
Thor levantó una mano, decidido a utilizar cualquiera que fueran los poderes sobrenaturales que tenía para luchar contra la bestia. Por favor, Dios. Por favor. El dragón alejó su garganta, abrió su boca y disparó llamas hacia Thor. Thor mantuvo su mano hacia afuera, esperando y rezando para que esto funcionara. Mientras las llamas caían alrededor, Thor se quedó atónito al ver que la palma de su mano había creado un escudo de energía alrededor de él. Las llamas se separaron inofensivamente alrededor de su mano, dejándolo a salvo. Los otros chicos se detuvieron y observaron. El dragón enfureció. Levantó un pie y lo bajó, preparándose para aplastar a Thor. Pero Thor mantuvo su palma hacia afuera, y cuando bajó el pie, fue capaz de usar la fuerza de su energía que detenerlo con su mano. El pie flotó en el aire varios metros por encima de Thor. Thor podría sentir la energía de la bestia, sentía su fuerza, su intenso deseo de matarlo. Todo el cuerpo de Thor estaba temblando, y utilizó todo su potencial para mantenerlo a raya. Pero no lo podía detener por mucho más tiempo. Finalmente, incapaz de continuar un momento más, Thor soltó el escudo de energía, y salió corriendo. Al hacerlo, el pie se vino abajo, fallando por centímetros, hundiéndose en la tierra. El dragón rugió, enfurecido. Los otros miembros de la legión se detuvieron y miraron, perplejos. El dragón, más enojado que nunca, se dirigió hacia Thor. Fue directamente hacia él, abriendo sus hileras de dientes, con el objetivo de tragarlo por completo. Thor sintió un calor aumentando dentro de sí mismo, y convocó a su energía otra vez. Esta vez la usó para saltar más alto que nunca, y cuando el dragón se agachó, Thor saltó sobre su cabeza y cayó en su espalda. Thor se sujetó de sus escamas, aguantando por su vida, mientras el dragón se sacudía. Era como escalar una montaña. Thor podía sentir la energía del dragón, y era la cosa más poderosa que había sentido en su vida. Thor utilizó su poder para tratar de dirigir la energía del dragón. Implantó la imagen en la mente del dragón de irse volando. Y eso fue exactamente lo que hizo el dragón. El dragón de repente se levantó y voló fuera del cañón. Thor controló su mente mientras él siguió volando, más y más lejos. Thor se sujetó por su vida. El viento y la niebla azotaban su rostro mientras subían más y más alto, volaba más y más rápido. Pronto, la tierra era solo un punto. Debajo de ellos, Thor dirigió al dragón para girar sobre el mar, y continuaron volando. Thor le susurró al dragón que se sumergiera, cerca de la orilla, orando para que lo hiciera. Lo hizo. Tan pronto como volaron sobre la costa, Thor aprovechó la oportunidad. Sostuvo la respiración, y bajó de un salto de la espalda del dragón, volando por el aire, esperando lograrlo. Aterrizó en las olas, con el pecho dentro del agitado mar. Salió a la superficie, jadeando, y se volvió para ver cómo el dragón se iba volando sobre el mar, más y más lejos. Con el último gramo de fuerza de Thor, se dirigió a la orilla, y se desplomó en la arena, incapaz de moverse ni un centímetro. Él todavía estaba agarrando el cetro. No lo podía creer. Pero lo había logrado. Capítulo 24. Andrónico se sentó en su trono, rodeado de una docena de sirvientas, desnudas sobre el piso, abanicándolo y poniendo fruta en su boca, mientras se inclinaba con una sonrisa, y veía las festividades desarrollarse ante él. En el suelo circular de su enorme trono, comenzaban los juegos nocturnos. Extendida por toda la habitación, estaban cientos de los seguidores más cercanos de Andrónico, contingentes que habían llegado para rendir homenaje de todos los rincones del imperio, usando todos los colores posibles. Ellos festejaban bailando, bebiendo, intoxicándose en esa habitación como lo habían hecho noche tras noche. Había una corriente interminable de dignatarios que querían rendirle homenaje. Si no lo hacían, haría que sus ejércitos los aplastaran en un instante. Y estos juegos, el centro de las festividades de la noche, eran un complemento agradable para un largo día de estar bebiendo y festejando. El primer juego de la noche siempre era el más emocionante, y esto prometía no ser una excepción. Habían encontrado un enorme Spokebull, con 3 cuernos, una mandíbula 2 veces más amplia, 8 juegos de largos colmillos, y lo habían puesto contra un Libara, una enorme criatura, parecido a un león, con 4 pares de alas. En el ring, el Spokebull se había dirigido hacia el Libara,
rugiendo, y el Líbara había ido a atacarlo. Prometía ser una buena pelea. Las dos criaturas, cada una enfurecida, se encontraron al centro. Gruñendo, cada uno hundía sus colmillos en el otro. Cayeron al suelo, y rodaron, y el cuarto se llenó de los sonidos de sus feroces gruñidos. En pocos minutos, la sangre y la saliva caían por todo el cuarto. Andrónico sonrió ampliamente, emocionado cuando parte de la mezcla saltó por la puerta y lo cayó en la cara. Inspirado, estiró la mano, la deslizó alrededor de una de las chicas desnudas, y la levantó sobre su regazo. Antes de que ella supiera lo que estaba pasando, él extendió sus enormes colmillos, y los sumió en la garganta de ella. Ella gritó mientras él bebió su sangre, sintiendo el chorro de líquido caliente en la garganta, sujetándola firmemente hasta que finalmente dejó de retorcerse. Finalmente, ella se desplomó, muerta en sus brazos, y limpió la parte posterior de su boca, y la dejó ahí tirada. Había pocas cosas que disfrutara más que sostener un cadáver recién muerto en su regazo. Esto se estaba convirtiendo en una gran noche, sin duda alguna. Un aullido agonizante se oyó afuera, y la multitud se puso de pie de un salto, rugiendo, cuando uno de los animales venció al otro. Andrónico se levantó y bajó la mirada para ver que el Spokeball había ganado, perforando el pecho del Líbara con su tercer cuerno. Estaba parado sobre él, resoplando, golpeteando su pata. La multitud aplaudió mientras un ayudante abrió la puerta, en preparación para la siguiente pelea. Pero al hacerlo, algo salió mal. El Spokeball, enfureció, se fue directamente a atacar al ayudante. El hombre no podía conseguir quitarse del camino con la suficiente rapidez, y el animal lo sacó con sus cuernos, perforándole el estómago, y levantándolo por lo alto sobre su cabeza, pegándolo sobre la jaula de la arena. En lugar de apresurarse a ayudarlo, la multitud gritó de alegría, mientras el ayudante estaba ahí colgado, en agonía. Nadie fue a ayudarlo, por el contrario, lo disfrutaron. 3 asistentes más corrieron, sosteniendo sus lanzas, y mantuvieron a la bestia a raya, mientras iban a rescatar a su compañero de trabajo. La bestia se dirigió a atacarlos, mordiendo sus lanzas, y rompiéndolas hasta que finalmente otro ayudante se acercó con una enorme hacha doble, y con un golpe fuerte, le cortó su cabeza. Su cuerpo cayó a un costado, la sangre chorreaba por todas partes, y la multitud rugía de emoción. Varios asistentes más se apresuraron a limpiar el desastre de sangre, y se abrió una puerta del otro extremo de la arena, y 2 animales más fueron conducidos hacia la siguiente ronda. Eran idénticos. Parecían rinocerontes, pero 3 veces más su tamaño, y cada uno fue llevado a un extremo del anillo, gruñendo y rugiendo, apenas pudiendo ser contenidos por 4 asistentes con cuerdas. Tan pronto como sacaron los cadáveres y cerraron la puerta, sonó un silbato, y los 2 animales fueron liberados de sus cuerdas. Sin dudarlo, se atacaron mutuamente, embistiendo sus cabezas cuando se encontraron en el centro. Hubo un horrible estrépito al chocar sus cabezas. Sus pieles eran tan duras como el hierro, sacudiendo toda la habitación. La multitud aplaudió de placer. Andrónico lentamente volvió a sentarse, sosteniendo todavía el cadáver fresco en su regazo, deleitándose con los juegos. Iban mejor de lo que esperaba, y su ánimo no había estado así de bien, no sabía desde hacía cuánto tiempo. «Mi señor, perdóneme», dijo una voz. Andrónico volteó y vio a uno de sus mensajeros de pie al lado de ellos, susurrándole al oído. «Perdone mi interrupción, maestro, pero le traigo noticias importantes». «Habla, entonces», gruñó Andrónico, aún mirando hacia adelante, tratando de ignorar al hombre. Andrónico temía que, fuera lo que fuera que le dijera, interrumpiría su estado de ánimo. Y él no quería que lo interrumpieran. Se ha difundido la noticia de que el ejército MS Cloud ha invadido la otra mitad del anillo. Nuestros espías nos dicen que el reino de la Magil puede ser superado en número en unos días, y que los MS Cloud controlarán el anillo. Andrónico asintió lentamente, tomando la información con un aire visceral que no mostró. Entonces estiró la mano, agarró al mensajero con ambas manos, se levantó y lo tiró por la habitación con una fuerza sobrehumana. El mensajero, un hombre pequeño y frágil, de las tierras del interior, salió volando por el aire, chillando, y la multitud observaba, paralizada,
mientras él despejaba la valla hacia la arena, y aterrizó dentro con los animales salvajes. Los dos animales, asustados, dejaron de chocar entre ellos, y voltearon a ver al mensajero. Juntos, lo atacaron, mientras el mensajero se daba vuelta, y corría, gritando, tratando de huir. Pero no había ningún lugar a donde ir. Cuando subió a la pared, tratando de salir, uno de los animales le perforó la espalda con uno de sus gruesos cuernos, pegándolo a la jaula. El mensajero gritó. La sangre chorreaba de su boca, sujetando la pared con las uñas mientras moría. La multitud se levantó, gritando de alegría. Andrónico ponderó la noticia. Le había puesto de muy mal humor, sin duda. Que el rey Msclód lo hubiera desafiado, que no hubiera aceptado su oferta, que no hubiera accedido a sus deseos de dejarlo cruzar el cañón para atacar juntos a los McGill. Ese rey Msclód era más testarudo de lo que Andrónico había anticipado. Estaba fuera del alcance de Andrónico. Y Andrónico odiaba no poder controlar las cosas. Andrónico había esperado un momento como este. El anillo no había sido nada más que una espina en su costado, en el lado de todo el imperio, el único territorio libre que quedaba en él, desde que sus antepasados podían recordar. Estaba decidido a cambiar eso. Él había conquistado prácticamente todos los rincones del imperio, y su victoria no estaría completa sin invadir el anillo, haciendo que toda la tierra estuviera sometida a su voluntad. Andrónico tenía un escenario de refuerzo en mente para noticias como esta, y ya era hora de emplearlo. De repente se levantó. Toda la habitación se puso de rodillas, le hicieron una reverencia, y él arrojó el cuerpo sin vida, ya frío, de la joven. Marchó a través de la habitación, mientras cientos de sus seguidores se inclinaban hasta el suelo, y fue seguido por su séquito de asesores leales. Los consejeros sabían que no debían cuestionar a dónde iba, sabían que debían seguirlo obedientemente hasta que les dijera lo contrario. Andrónico salió de la cámara y sus hombres le siguieron de cerca mientras entraba en los pasillos de su castillo. Andrónico caminó, lleno de rabia, hacia las entrañas de su castillo, dirigiéndose hacia las cámaras de tortura. Los corredores estaban formados por amplios círculos, y fue dando vueltas y vueltas, con las paredes con antorchas, hasta que finalmente llegó a una puerta cuadrada de metal, con picos de hierro sobresaliendo de ella. Al verlo, 3 asistentes se apresuraron para abrirla, inclinando sus cabezas. Andrónico avanzó, con sus hombres justo detrás de él. En la cámara había 2 prisioneros, miembros del reino Msclód, hombres que habían capturado años atrás de uno de los barcos de los Msclód. Andrónico examinó a los hombres encadenados contra la pared opuesta, con las manos y los pies atados, y decidió que se veían maduros. Él había tenido ahí a esos hombres, encadenados, desde hacía años, muertos de hambre, torturándolos una vez al día, abandonándolos totalmente, completamente, por un momento como este. Para un momento cuando los Msclód lo hubieran desafiado. Ya era hora de que Andrónico los utilizara para extraer la información que había estado necesitando saber para toda la vida. Solo tenía una oportunidad, y tenía que hacerlo bien. Andrónico dio un paso adelante, agarró un gancho largo y afilado de la pared, se acercó a uno de los hombres y puso el gancho bajo su barbilla. Empezó a levantarlo, en la parte más sensible y frágil de sus cuerdas vocales, hasta el punto de perforar la piel. Los ojos del hombre se inundaron de lágrimas, y gritó en agonía. «¿Qué es lo que quiere?», gritó el hombre. Andrónico le sonreía. «El cañón», él gruñó, lentamente. «Tienes una oportunidad para darme la respuesta. ¿Cómo lo cruzamos? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué es el escudo de energía? ¿Quién lo controla?». El hombre parpadeó varias veces, sudando. «No sé», dijo. «Se lo juro». Comillas. Andrónico no estaba de humor, levantó el arma por lo alto, y el hombre gritó en agonía mientras cortaba su garganta y luego la cabeza. Un momento después, su cabeza salió rodando de su cuerpo, hacia el suelo. Andrónico se volvió y miró al otro prisionero, encadenado a la pared opuesta, el otro Msclód. El hombre parpadeó varias veces, mirando. Empezó gimiendo y temblando mientras Andrónico se acercaba con el gancho. «Por favor», el hombre chilló, «por favor, no me mate. Por favor, se lo ruego».
Andrónico se acercó a él y sostuvo el gancho en su garganta, apoyándose en él. Ya sabes la pregunta, dijo Andrónico. Responde, si quieres. Si no, únete a tu amigo. Tienes 3 segundos. 1, 2. Comillas empezó a levantar el gancho. Está bien, gritó el hombre. De acuerdo. Voy a decirle todo. Andrónico lo miraba atentamente, tratando de ver si estaba mintiendo. Era experto en eso, habiendo matado a tantas personas en su vida. Mientras miraba profundamente en las pupilas del hombre, dilatándose, vio que estaba diciendo la verdad. Lentamente, él sonrió, relajado. Finalmente, el anillo sería suya. Punto.